Bien, lo que voy a hacer es un ejercicio para crear un objeto. Em, Ese objeto que voy a ocupar para otras librerías y que puede servir a ustedes para que puedan emplearlo en algún diseño, como por ejemplo para eh, darle vida a los detalles estructurales. Y se trata de crear una tuerca. Entonces, aunque es algo muy sencillo, pues tiene bastantes conceptos que debemos digerir. Lo primero que tenemos que hacer siempre para tener claro qué es lo que queremos hacer en un objeto de GDL es básicamente mm, pensar en los parámetros que le queremos dar, las funciones que queremos adoptar en cada uno de ellos y cómo queremos que se comporte. Aquí este objeto, la finalidad que va a tener es servir en algún momento para otros objetos. Entonces, bueno, siempre que comienzo a crear un objeto, lo que hago es primero iniciar con esta barra que es la opción que tenemos acá en la barra de herramientas que dice editar ítem de biblioteca GDL. Y lo que voy a hacer es colocarla por este extremo, aquí está. Entonces le di clic aquí al icono de nuevo objeto y va a abrir esta ventana. Entonces voy a comenzar así, tal cual viene. Le di clic aquí en detalles, aquí le pongo por ejemplo mi dirección de correo electrónico para poder poner el dato del autor y viene los datos para licenciamiento. Puedo ponerlo aquí con dedicación de dominio público, reconocimientos en obra derivada o comercial. El de dedicación de dominio público no tiene contraseña, pero lo que son las licencias las podemos revisar aquí al dar clic en información. Aquí nos va a dar una idea de de qué trata cada licencia. Ahora bien, en reconocimiento sin obra derivada y en comercial, pues sí podemos crear una contraseña para poder cancelar las vistas de los scripts. Esto es útil si queremos conservar aquí la privacidad del script que nosotros desarrollemos. Bien, de inicio todos los objetos de GDL van a estar con el subtipo de objeto de elemento modelo. Este subtipo, al darle clic aquí en seleccionar subtipo, puede variar y puede cambiar aquí al seleccionar alguno de los diferentes que vienen aquí en la lista. Lo que va a hacer es habilitar por defecto unos parámetros. Aquí los parámetros que vienen por defecto en elemento de modelo los vamos a encontrar aquí en la pestaña de parámetros, y aquí es donde vamos a poder crear nosotros las variables y los tipos de parámetros con los cuales queremos darle la información al objeto. Bien, este objeto, como les comentó, entonces es una tuerca. Lo que voy a hacer es definir bien qué quiero de la tuerca. Bien, una tuerca es muy básica. Voy a abrir aquí una ventana donde viene una imagen de una. Aquí está. Aquí vienen las dimensiones y esta es la idea, ¿no? Hacer una tuerca parecida. Entonces esto lo voy a obtener utilizando una función que se llama cilindro. Lo que voy a hacer es un cilindro, y al cilindro lo que voy a hacer es cortarle aquí lo que serían pues las caras de la tuerca. Puede ser así, o puedo utilizar una función para cambiar la resolución de del cilindro, y de esta manera van a aparecer automáticamente las caras. Vamos a ampliar primero la función del cilindro. Bueno, otra cuestión que siempre hago es utilizar la ayuda. En la ayuda tenemos nosotros la guía de referencia de GDL, que aunque viene en inglés, esta ayuda nos permite conocer todos los parámetros que podemos emplear para lo que es el GDL. Aquí vamos a utilizar algunos. Primero voy a comenzar dando clic aquí en buscar. Vamos a buscar la opción de cilindro. Todas nuestras búsquedas van a requerir que las hagamos en inglés. Aquí está cylinder. Y la función de cilindro va a aparecer aquí. Todas las referencias que vienen en este manual me van a indicar a mí la función que voy a ocupar y los parámetros o las variables que se requieren para ejecutar dicha función. Entonces aquí en cilindro tenemos que la función es cylinder,
Y aquí vamos a ocupar el parámetro H y el parámetro R. El H significa que es la altura del cilindro y R va a ser lo que sería el radio. Bien, entonces vamos a copiar esta instrucción y la voy a pegar aquí en el script de 3D. Acá tenemos en los scripts donde nosotros vamos a poder colocar aquí las instrucciones para que se generen los datos necesarios para que se grafique el modelo de la librería. El script de maestro vamos a poder colocar aquí instrucciones que van a aplicar para el resto de los scripts. En el script 2D van a estar los comandos que van a dar la definición de la visualización 2D del objeto. Y en el script 3D se va a generar el modelo del objeto. Bien, aquí es donde voy a pegar aquí la función de cilindro. Ahí está. Ok. Esta instrucción va a aparecer así. Vamos a tener primero lo que es el comando. Y después vienen estas dos letras que están separadas por una coma, que son las variables. Estas variables van a requerir que se ocupen aquí en los parámetros. Aquí voy a poder colocarlos. Voy a poner aquí nuevo. Voy a poner aquí H. Y el siguiente va a ser R. Uno va a dominar la altura y el otro el radio. Le voy a colocar un valor por defecto. Le voy a poner aquí de altura, no sé, 0.10. Y de radio le voy a poner aquí 0.05. Ahí está. Esto nada más como representativo. Al dar aquí de alta el parámetro va a tener un tipo. Tenemos diferentes tipos de parámetros y esos tipos de parámetros van a depender del tipo de dato que queremos almacenar en la variable. Aquí tenemos por defecto longitud, ángulo, número real, entero, booleano, texto, superficie, tipo de línea, tipo de trama, pluma, un separador, título, material de construcción y perfil. Al dar un clic en cada uno de los tipos van a ver que se va a habilitar el valor. Aquí el valor por defecto del tipo de longitud va a ser 0 y va a depender entonces ya que yo le administre aquí el dato que yo quiero. Si yo cambio, por ejemplo, aquí voy a poner aquí una nueva variable. Aquí van a darse cuenta que aparece con un nombre sin título 1A. Este dato de la variable se va a poner por defecto dependiendo el nombre que tenga yo de la librería. Aquí como la librería dice sin título, va a aparecer aquí por defecto el parámetro de sin título con una letra que va a ir cambiando. Si pongo aquí nuevo, va a ir gradual, miren, A, B y puede ser hasta terminar el alfabeto. Esto es porque los nombres de las variables no se pueden repetir, son únicos y además en los nombres de las variables no puedo ocupar datos o nombres de comandos. Bien, ahora si cambio aquí por ejemplo al modo de pluma, van a darse cuenta que aquí va a aparecer una pestaña que va a poder permitirme acceder aquí a las plumas que tengo por defecto en este proyecto. Si le pongo acá por ejemplo trama, tipo de trama, vamos a entrar al menú de las tramas, etcétera. Entonces ya la variable me va a definir entonces el dato que yo necesite para mi modelo. Esto lo voy a borrar, entonces no lo voy a ocupar. Y bien, ahora vamos a ver aquí ya en este cuadrito. Tengo manera de visualizar aquí el símbolo 2D que esté dibujado o esté escrito bajo comando. Aquí no tenemos nada. Después el símbolo 2D, tampoco tenemos nada. Uno es mediante dibujo y el otro es utilizando lo que sería el script de 2D. Y luego viene la vista frontal. Al dar un clic en la vista frontal vamos a ver que ya se nota aquí un contorno. Y al dar un clic aquí donde dice 3D, vamos a ver que ya se está visualizando el cilindro. El cilindro ya está obedeciendo entonces a los parámetros que acabo de colocar, que es el H y la R. Ahí está. Si yo varío, por ejemplo, aquí el radio, le voy a poner, por ejemplo, 1. Van a ver como de inmediato aquí en la vista previa se va a visualizar el cambio. Por último, aquí tengo en otra pestaña la imagen de previsualización. Aquí no tenemos nada porque no hemos colocado una imagen previa que pues me permita ver en un modo, digamos, estático la vista que tendría mi objeto. Ahí lo tenemos. De momento así está bien. Aquí en esta vista previa puedo girar el objeto. Aquí no se va a poder apreciar porque es un cilindro.
Pero esto es similar a lo que tenemos nosotros en lo que viene siendo el objeto de librería. Ya al visualizarlo en las definiciones, aquí en las definiciones, si se dan cuenta, tenemos la pestaña aquí de previsualización y situación, y tenemos algo muy similar a lo que aparece ahí en lo que es el objeto de GDL, que sería esta, la imagen previa de visualización. Bien, ahora pues ya tengo definido aquí mis parámetros, está todo bien, pero lo que yo quiero hacer es una tuerca. Ahora tenemos tres tipos de tuerca. Bueno, lo quiero poner tres tipos. Una que sería una tuerca cuadrada, una hexagonal y por último una octagonal. Bien, entonces requiero un campo que me permita poder seleccionar qué tipo de tuerca yo quiero. Entonces vamos a irnos aquí a lo que sería nuevamente dar clic en nuevo. Vamos a crear aquí un parámetro que le voy a poner aquí T, sería tipo. Le voy a poner T tuerca, que sería para mí el dato de tipo de tuerca. Le voy a poner aquí en el tipo de variable, le doy un clic y lo voy a colocar aquí donde dice entero. Ahora le voy a poner aquí el dato, le voy a poner aquí al nombre que va a aparecer por defecto en la librería. Va a decir aquí tipo de tuerca. Ahora, si se dan cuenta, aparece únicamente aquí el valor de 0. Vamos a irnos aquí a la opción de parámetros. En el script de parámetros. En el script de parámetros yo puedo definir ahí los datos que van a aparecer en los parámetros. ¿Sí? En este caso tenemos las variables y por último vienen los valores de esas variables, que en sí todo esto son los parámetros. Ahora aquí voy a definir con una instrucción, en este caso, pues qué tipo de dato va a aparecer en mi parámetro tuerca. Le voy a poner aquí una instrucción que se llama values, entre corchetes 2, y a continuación le doy un espacio, voy a poner una comilla, abrir comilla, le voy a poner el nombre de la variable tuerca, voy a cerrar las comillas, le voy a dar un espacio y a continuación esta instrucción lo que me pide es colocar un número, va a ser una especie de índice que va a ir acompañado de la descripción. En este caso sería alfanumérica, o más bien sería de tipo cadena. Tipo cadena me refiero a que sería un dato de texto. Entonces el dato de numérico para mí sería, por ejemplo, como voy a manejar esto en base a las caras que tiene la tuerca, le voy a poner 4, coma, abro comilla, le voy a poner aquí cuadrada, cierro la comilla, luego le pongo coma, después le vamos a poner aquí las 6 caras, 6, coma, abro comilla, le pongo aquí hexagonal, cierro la comilla, otra vez coma, y ahora vamos a poner el valor de 8, coma, comilla, y ahora le vamos a poner aquí octagonal y cierro la comilla. Esto es muy riguroso en el sentido que tenemos que tener mucho cuidado con lo que será pues la escritura de los campos o de las instrucciones, ya que es muy sensible a ese tipo de cosas el GDL. Con un error que tengamos acá de escritura, el programa va a cometer error y de inmediato va a omitir la visualización del modelo 3D, incluso va a marcar un mensaje de error el sistema. Para ir revisando que vaya yo correcto, lo que voy a estar es clic en chequear script, y ahí me va a aparecer un mensaje que dice el script GDL está correcto. ¿Qué pasa si por ejemplo me equivoco en alguna coma o algún punto? Vamos a borrar esta, le voy a poner aquí revisar y va a decir falta coma en la lista de parámetros en la línea 1 en el parámetro script del archivo sin título. Parar o continuar. Si yo le pongo aquí parar, va a parar de leer la escritura de los guiones acá de las instrucciones. Y si le pongo continuar, lo va a omitir de momento y va a brincar a la siguiente línea
hasta que encuentren nuevamente un error, o si no encuentren ningún error ya no va a aparecer otro mensaje. Sin embargo, tengo que corregir este dato porque el programa que estoy haciendo, la programación que estoy haciendo está incorrecta y debe estar bien. Le voy a poner aquí parar y a continuación voy a darle clic aquí en la coma y revisar o chequear script. Ahí está. Esta instrucción la vamos a encontrar nosotros igual en la ayuda. Voy a abrir aquí el archivo de ayuda. Voy a irme aquí a la primera página. Aquí. Le voy a poner aquí valores. Aquí está. Hice aquí el script de parámetros y viene aquí estas instrucciones que van a aplicar a esta pestaña o este script de parámetros. Viene aquí valores y valores 2. Es lo que estoy ocupando, es el valores 2. Y aquí me aparece la instrucción, cómo se va a comportar o qué datos necesita para que pueda funcionar. Ahí está. Vienen algunos ejemplos de manera que yo pueda conocer cómo es que se comporta la instrucción. Aquí les comento que pues esta instrucción depende de lo que será el dato del parámetro, el número del parámetro, un número que es el que va a funcionar como índice y la descripción que va a acompañar a ese número. Al hacer esto, lo que vamos a encontrar nosotros ahora en parámetros es de que en los valores del tipo de tuerca vamos a tener aquí una listita, va a decir cuadrada, hexagonal y octogonal. Sin embargo, de manera interna, el objeto va a reconocer el valor que yo le asigné a cada una de esas descripciones. Por ejemplo, en cuadrada va a reconocer el valor 4, en hexagonal va a reconocer el valor de 6 y en octagonal va a reconocer el valor de 8. Bien, vamos a ver cómo funciona entonces esto aplicado a lo que será mi tuerca. Voy a irme aquí a el 3D y vamos a aplicar acá un Enter. Y previo a esto le voy a poner aquí lo que sería el script de cilindro. Vamos a poner una función que se llama Resolve. Resolve es una función que se aplica para la resolución de los objetos. Sobre todo tiene que ver con lo que son objetos curvos, objetos que tienen una esfera, etcétera. Entonces esto va a hacer que el objeto reconozca la resolución que yo le dé al mismo. Y aquí en resolución le vamos a poner el valor. El valor lo vamos a poner como una variable. Le voy a poner t, tuerca. Es decir que la resolución va a estar de acorde al dato que aparece en la variable tuerca, el parámetro tuerca. Vamos a ver aquí el resultado. Se dan cuenta cómo ya cambió. Voy a habilitar aquí la pestaña de vista 3D. Al hacer esto se va a abrir aquí una pestaña, justo como si fuera una pestaña normal de lo que es el sistema de ArchiCAD. Voy aquí a ocultar el navegador. Ahí lo tenemos. Y ahora, del mismo modo que puedo rotar o visualizar cualquier vista 3D de ArchiCAD, voy a poder hacer lo mismo con la vista del objeto GDL. Ahí lo tenemos. Ahora van a darse cuenta que aquí me aparecen los ejes. Aquí está el eje X, el eje Z y el eje Y. Estos van a aparecer siempre como una guía para que sepa yo la ubicación del punto de graficación del modelo. En este caso, la graficación se está dando a partir del origen. Y al hacer esto, van a darse cuenta que cuando se genera el modo de la tuerca cuadrada, la tuerca va a aparecer a 45 grados con respecto de los ejes X y Y. Ahora vamos a dar clic aquí del lado derecho a este símbolo que dice minimizar tamaño. Doy un clic. Lo que va a hacer es minimizar la ventana y me va a permitir a mí visualizar la ventana del objeto de GDL. De manera que esto es una práctica que yo les recomiendo para que puedan ustedes tener a la vista más ventanas de lo que son las configuraciones de los scripts y puedan cambiar rápidamente de un punto a otro e incluso visualizar los cambios en tiempo real. Por ejemplo, acá tenemos entonces la vista 3D. Voy a irme aquí a parámetros y ahora voy a cambiar el tipo de tuerca a lo que sería tuerca hexagonal.
le doy clic de vuelta en la vista 3D. Y van a ver cómo cambia automáticamente. Miren, aquí está ahora en 6 lados. Me voy a ir de vuelta aquí a octagonal. Y ahora tiene 8 lados. El inconveniente que estoy viendo es de que está girado, ¿no? Entonces vamos a dar clic aquí en clic derecho. Y donde dice tipo de proyección, le voy a poner que el tipo de proyección va a ser en vista en planta. Y en el azimut de 270. ¿Cómo se visualizaría normalmente una vista de planta de ArchiCAD? Ahí lo tenemos. Octagonal. Luego tengo cuadrada. Y luego tengo hexagonal. Bien, en el hexagonal no tengo ningún problema. El problema lo tengo en cuanto a lo que es el tipo de tuerca cuadrado y el tipo de tuerca octagonal. Aquí el cuadrado porque me aparece a 45 y quisiera que me apareciera también igual acostado, ¿no? Es decir, que en el eje X y Y estuviera escuadrado, por ejemplo, mi tuerca. Y también pasa lo mismo con el octagonal. ¿Cómo mejorar esto? Bueno, entonces lo vamos a ver. Bien, ahora ya tengo aquí los datos de lo que sería pues la vista, ¿no? de la tuerca. Ahora esa tuerca está acostada y la quisiera tener también vertical. Tengo que aplicar entonces un nuevo parámetro. Le voy a poner aquí nuevo. Le vamos a poner aquí el nombre de la variable. Le voy a poner PO de posición tuerca. Posición tuerca, PO tuerca. Y luego le vamos a poner aquí de vuelta. Va a ser un dato de número entero. Vamos a ocupar algo similar a lo que empleamos con el tipo de tuerca. Le voy a poner aquí posición de tuerca. Y me voy a ir de vuelta aquí a parámetro. Y en parámetro vamos a ponerle aquí values. Aquí ponemos aquí entre corchetes 2. Y luego entre comillas vamos a poner aquí el nombre de la variable que es po tuerca. Cierro la comilla, espacio. Y ahora vamos a poner aquí el dato que va a corresponder al valor de la rotación. Vamos a ponerle, por ejemplo, 0, coma. Y aquí le ponemos entre comillas horizontal. Horizontal. Cierro la comilla, coma. Luego le pongo 90, coma. Abro comillas y le voy a poner vertical. Y cierro la comilla. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a almacenar en los datos de la variable potuerca los datos del ángulo que quiero girar el objeto. ¿Sí? Vamos a tener 0 grados y 90 grados. En horizontal y vertical. Yo lo que voy a visualizar aquí en los parámetros es el valor de horizontal y vertical. Pero internamente el programa va a reconocer los datos de 0 y de 90. Ahora esto lo voy a ocupar utilizando un parámetro que me permite a mí modificar lo que sería, digamos así, rotar lo que sería el plano de modelación del objeto. ¿Sí? Esto lo vamos a ocupar en un comando que se llama rotación. Le voy a poner aquí rot x. Lo que va a hacer es rotar en el plano del eje de las x el elemento. Entonces vamos a darle aquí rot x y le voy a poner aquí el parámetro que es po tuerca. Ahí está. Le damos un clic ahora aquí en la vista 3D. Todo está bien. Voy a cambiar aquí en parámetros el valor de horizontal a vertical. Y vamos a ver qué pasa. Van a ver cómo se va a acostar el objeto. Miren. Ya está acostado. Está acostado en el plano de las X. Está girando. Miren. Este era el eje X. Y ha girado. Y ahora la posición del objeto es así. Se dan cuenta que ahora aparece aquí la Z. Y ahora aquí aparece la Y. Está sobrepuesta al valor de Z aquí. Esto porque en lo que corresponde a la
modelación de los objetos de GDL, nosotros tenemos como referencia lo que sería el origen, esos planos de origen, para que sepa yo en qué posición estoy modelando. Ahora, eso quiere decir que vamos a tener dos tipos de origen, uno que va a ser el origen local y otro que va a ser el origen global. El origen global no va a cambiar, ese siempre va a ser 0,0, y el origen local es el que va a estar cambiando. Aquí, por ejemplo, lo he rotado y ahora los planos de modelo están acostados. Sí. Bien, una práctica que siempre recomiendo es de que estos planos, que sean, cada que hagamos una modificación en las coordenadas de modelación, siempre las resetemos y las dejemos en 0. ¿Cómo vamos a lograr eso? Le voy a poner aquí una función que se llama del, que lo que va a hacer es borrar las transformaciones de coordenadas, los comandos que me permiten a mí mover los objetos mediante coordenadas. Lo voy a poner aquí en del, le vamos a poner aquí top. Del top lo que hace es borrar todos los, en este caso, todos los desplazamientos que yo haga del origen. Ahí le ponemos del top. Me voy de vuelta a la vista 3D. Y van a ver cómo ahora nuevamente el origen está ya en la posición inicial. La posición por defecto de ArchiCAD. Ahí está bien. Del top borra todo, cualquier modificador que haya hecho, lo va a borrar todo. Si yo le pongo del 1, únicamente va a borrar el primer modificador que esté en la lista del 1. Ok, ahí tenemos el top. Bien, ya tenemos entonces de inicio pues nuestra tuerca. La tuerca pues tiene ahí ya unas dimensiones que yo le he dado, unas dimensiones arbitrarias. Ahora estas dimensiones generalmente obedecen a unas dimensiones ya establecidas en una tabla. Vamos a buscar aquí en donde tengo mi referencia. Perdón. Aquí tenemos una tabla de dimensiones. Esta tabla de dimensiones obedece al tamaño de la tuerca. Entonces, yo lo que requiero es, pues, que en base al tamaño de la tuerca, reconozca de manera inmediata qué dimensión va a tener, por ejemplo, de espesor y de tamaño. Acá tenemos, por ejemplo, el espesor, que sería aquí representado con la letra M, y el tamaño, que sería lo que correspondería a la letra B. Ahí está. ¿Cómo lo hacemos? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es una matriz que va a tener columnas y va a tener filas, y mediante eso vamos a poder nosotros elegir el dato. Ahora voy a irme aquí al ArchiCAD. En el ArchiCAD voy a crear una nueva variable. Le voy a poner aquí le voy a poner tabla TM, tabla de medidas tuerca. Ahí está. Tabla de medidas tuerca va a tener datos referentes a longitudes o a distancias. Y ahora lo que voy a hacer es generar una matriz. La matriz la voy a generar dando clic aquí de manera inmediata a este iconito que está al lado del tipo. Va a aparecer aquí una tabla de valores. Vamos a tener nosotros columnas y filas. Algo muy similar a lo que tenemos acá en esta tabla de dimensiones. Nosotros tenemos que tener una guía. Va a ser como por ejemplo nuestro cabezal de lectura. Y podemos elegir como cabezal de lectura, por ejemplo, las columnas o las filas. Yo les recomiendo que ocupemos las filas. Aquí tenemos el 1. Y en columna vamos a poner aquí insertar, no sé, voy a poner aquí unas 4 columnas. Y en filas es donde voy a dominar yo el cambio, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del tamaño, va a ser ahí el valor que voy a buscar aquí de las columnas. Entonces este va a ser, por ejemplo, mi guía, ¿no? Mi jerarquía para la lectura, las filas. Le voy a insertar más filas. Vamos a ver aquí los tamaños que quiero ponerle aquí a mi tuerca. Voy a comenzar con el tamaño de media. Es el más común en este caso para lo que son objetos MED. Aunque podría poner toda la tabla completa y no debería tener yo ningún problema, ¿no? Un octavo, un cuarto, etcétera. Vamos a ponerlo todo completo. Tenemos entonces 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 filas requiero. Vamos a ingresarlas. Y aún así voy a poner hasta ahí nada más. Está bien. Ahí están los 12. Lo que serían las 12 dimensiones. Y ahora de esas dimensiones le voy a poner, por ejemplo, en la primera lo que correspondería al el espesor. Y en la segunda lo que correspondería al tamaño. Vamos a ponerlo entonces. Aquí viene la cuestión de capturar todos los datos. Aquí tenemos los datos que voy a capturar. Va a ser la M, que sería el espesor. Y sería lo que correspondería a la dimensión, que sería la B. Ahí está. Bien, voy a capturarlo. Vamos a poner aquí a un lado. Tengo dos monitores, entonces tengo esa ventaja. Aquí en M entonces voy a capturar todas las dimensiones. Las dimensiones vienen aquí en milímetros, entonces los voy a capturar así en milímetros. 13, 13.5, 15, luego 16, 17. Vamos a poner todas las que me faltan. Algo que les comento de esta opción es de que cuando nosotros creamos aquí las filas o las columnas y le estamos colocando datos y queremos insertar un nuevo campo, por ejemplo uno por acá, después del 11, insertar, ahí está, ahí se va a poder insertar, no hay ningún problema, pero al final, si lo agarramos acá al final, se va a insertar antes del final, no después, y eso puede ser un problema, ¿no? Entonces hay que agarrar un poco de práctica con esto para no estar batallándola con la captura de los datos. Bien, aquí tengo ya entonces todas las alturas. Ahora voy a poner aquí las dimensiones, que sería B, sería 26, 29, 34, 37, 44, 52.5, 52.5, 63, 118 y por último 148.5. Ahí lo tenemos. Bien, aquí tengo entonces las alturas y los espesores, que serían las alturas, y del cilindro, y por último las dimensiones, que sería el radio. Aquí no es el radio, sino que es la dimensión total. Esto lo tengo que dividir entre 2 para que tenga yo el radio del círculo. Ahí lo tenemos. Ahora esas dimensiones están pensadas en que pues está inscrito, en este caso la tuerca está inscrita dentro del círculo, no está circunscrita. Entonces aquí hay que tomar en cuenta esto para que nosotros ajustemos nuestra medida dependiendo pues de esa situación. Lo voy a dejar de momento así para esta práctica. Ya dependerá de ustedes considerar esto para que le den la dimensión adecuada a esta tabla, para que puedan obtener el resultado necesario. Bien, ahora le voy a dar clic en OK. Le voy a dar de vuelta clic aquí en donde está el icono. Va a decir que si cambia el modo de valor de un parámetro de matriz a simple o lista de valores, todos los valores actuales de matriz se perderán. Mantener la matriz, OK. Le voy a dar clic en mantener matriz. Hay que tener cuidado. Una vez que capturé yo la matriz, solamente la voy a poder modificar del lado que dice valores. Aquí va a aparecer ya este iconito de cuadritos. Le doy un clic y aquí ya voy a poder acceder a la tabla de valores. Se dan cuenta que aquí aparece un ejemplo que dice campo y viene aquí 1, 1. Bueno, no es este ejemplo, sino más bien es el dato que corresponde a ese campo. Si pongo, por ejemplo, el cursor aquí, van a estar en el campo 2, 2. Fila 2, columna 2. Si le doy, por ejemplo, acá, van a ver que estoy en la fila 3,
y columna 1. Así es como tengo que ocupar la descripción para tenerlo como una variable en este caso en mi sistema, ¿sí? Le doy clic en OK. Y ahora vamos a requerir nosotros de un cabezal de lectura, ¿no? Un punto o un dato que me permita a mí ir recorriendo el dato o ir buscando los datos en la tabla. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues vamos a utilizar también igual un parámetro. Le voy a dar clic aquí en nuevo. Le vamos a poner aquí, sería D de dimensión de tuerca. Y va a ser también igual de tipo entero. Y le vamos a poner aquí dimensión de tuerca. Bien. Ahora voy a irme aquí a parámetros. Y vamos a poner aquí valores. Valores. Y luego entre corchetes 2. Y abro comillas. Le pongo aquí de tuerca. Y cierro la comilla. Y ahora vamos a poner aquí el dato que va a corresponder a la fila, que sería 1. Esa sería la fila número 1, coma, y qué dimensión de tuerca correspondería. Yo aquí en mi tabla que tengo acá, tengo aquí 1/8, 1/4, 3/8, etc. Este va a ser el dato que voy a querer visualizar como valor en mi parámetro, pero de manera interna lo que voy a almacenar es el número de fila. 1, 2, 3, 4, etc. Así va a funcionar la tabla. Bien, ahora vamos a colocar aquí, ahora sí, ese dato entrecomillado. Sería 1/8. Luego coma. Sería el 2, coma. Y de vuelta comilla. Y así nos vamos a ir colocando los valores de todo lo que va a ser el campo de mi parámetro. Ahí está. Aquí voy a tener cuidado al ir tecleando los datos para no cometer errores, porque como les comenté al principio, si tengo un error entonces ya se va a fastidiar mi código. Tengo que tener cuidado con eso. Vamos a poner aquí 3/4, coma, sería el 6, coma, luego sería 1 pulgada, coma, luego igual 7, coma, y de vuelta 1, 1/4, coma, sería 8, coma, sería 1 y medio, coma, y luego sería el 9, coma, abro comillas, 2, cierro comillas, luego sería 10, coma, abro comillas, sería 2 y medio, por último, casi por último, 11, coma, sería, abro comillas, 3, y luego por último 12 y 4. Le puedo poner la comilla a lo que serían las pulgadas, ¿sí? No hay ningún problema con eso, simplemente que esté esto pues entrecomillado. Por ejemplo, acá tengo 1/8, le voy a poner aquí, le voy a agregar la comilla. Ahí está. Sin problema. Se ocupa diferenciar lo que son pues la comilla doble de la comilla simple, para que de esta forma sepa yo que esto está aplicándose para lo que es el parámetro y lo demás es para el valor, ¿no? Entonces es una convención que se ocupa en este tipo de parámetro. Ahí está. Ahora vamos a ir aquí a parámetros, y aquí en parámetros, vean, aparece aquí el dato de lo que sería la tuerca. Aquí está. Y esto va a permitirme a mí navegar en mi tabla para que encuentre yo la dimensión. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es cambiar ahora el parámetro que tengo de la altura, por ejemplo, por el de dimensión de tuerca. ¿Cómo lo haré? Entonces me voy aquí a lo que sería el 3D. Y en vez de ocupar la opción de H, lo que voy a hacer es poner el parámetro. El parámetro es basado en la tabla que se llama TM tuerca. Voy a copiar. Voy a irme aquí a ponerlo acá. TM tuerca. Y vamos a poner ahora entre corchetes. Va a ser así. Le vamos a poner nosotros. Va a ser la fila. La fila va a ser dependiendo de el dato de
dimensión tuerca. Y la columna que vamos a ocupar nosotros para la altura va a ser la columna 1. Ahí está. Listo. Ahora el radio. A esta dimensión de tuerca hay que dividirla entre 1000, porque lo tenemos ahí en milímetros. Y ahí va a estar. Ahora el radio. El radio va a ser igual esta variable. Aquí. Pero ahora en lugar de ser la columna 1 va a ser la columna 2. Y esto lo voy a dividir entre 2000. ¿Por qué entre 2000? Lo que pasa es que tengo que dividirlo entre 2. Y también lo tengo que dividir entre 1000. 2 porque es la mitad del valor. Porque lo que puse ahí es el valor total. Y lo que estoy buscando es el radio. Lo divido entre 2. Y también lo tengo que dividir entre 1000 para convertir lo que tengo en milímetros. Está textual milímetros a metros, ¿no? El valor lo necesito en metros. Bien, ahí está. Y ahora sí, vamos a buscar acá la tuerca. Vamos a ver el cambio. Observen el cambio. El cambio ya, la tuerca ya está chiquita, ya cambió. Ahora se está ajustando a las dimensiones que tengo de la tabla. Al irme a parámetros, voy a cambiar aquí la dimensión. Tengo un octavo, lo voy a poner aquí, por ejemplo, de 1 pulgada. Van a ver cómo se hizo más grande. Voy a poner eso por acá. Y ahora de 1/4 de 4 pulgadas. Ahí van notando el cambio. La posición de la tuerca la tengo vertical o la puedo poner horizontal. Y puede ser cuadrada, puede ser hexagonal. Entonces, a esto le voy a agregar pues una superficie, ¿no? Para que se vea diferente, porque está de color verde. Le vamos a poner nosotros acá una superficie que va a ser nuevo. Le vamos a poner aquí M de material tuerca. Le voy a poner tuerca, material tuerca. Y ahora el tipo le voy a poner aquí tipo de variable. Le vamos a poner aquí como superficie. Aquí le ponemos superficie. Y la superficie que quiero ponerle va a ser la de, por ejemplo, metal. Y ahora me voy aquí al script 3D. Y le vamos a poner nosotros aquí hasta arriba. Arriba de lo que sería el modelo. O las instrucciones del modelo. Le voy a poner aquí material. Y le ponemos el nombre de la variable. Tuerca. La instrucción se llama material. Va acompañada después de un espacio. Y luego del nombre de la variable que corresponde a ese material. Al dar un clic ahora en la vista 3D. Vamos a ver cómo ahora se va a poner de ese color. Ahí lo tenemos. Y listo. Ahora esta tuerca va a requerir de que nosotros la visualicemos también en 2D. En 2D no tenemos nada porque no tenemos ningún script del 2D. Voy a irme aquí al 2D y vamos a colocar una instrucción muy sencilla que se llama Project 2. Que lo que va a hacer es proyectar en 2D lo que tenemos en 3D. Project 2 le vamos a poner aquí 3,270,2. Es como una receta de cocina esto porque así de esta forma nosotros vamos a poder ver en planta lo que tenemos en modelo 3D. Por ejemplo, si esto lo acostamos, van a ver cómo, miren, ya aparece aquí el hexágono. Ahí está. Ahora esto vamos a ponerle una pluma para poder cambiar la pluma que está de color verde. La quiero de color negro tal vez. Le voy a agregar una nueva variable. Le voy a poner aquí gs-pen 1. Va a ser la pluma 1. Y le vamos a poner aquí el tipo a pluma. Y ahora le voy a poner aquí pluma. Entorno. Y vamos a dar clic ahora en valor. Le voy a poner aquí en negro. Me voy al script 2D. Y le vamos a poner hasta arriba. En espacio, enter. Le ponemos pen. Es la instrucción que le tengo que poner para que me configure la pluma pen. Y luego le voy a poner gs-pen 1. Eso va a hacer que se aplique la pluma 1. Ahí está. Vamos a ver cómo ahora se pone en negro. Y esto también lo quiero en el 3D. En el 3D también quiero que aparezca el contorno negro. Voy aquí al 3D. Voy a copiar esta instrucción.
control C, y la pegamos igual hasta arriba, y ahí está. También igual, aquí no se ve porque necesito activar los contornos. Esta vista de 3D va a heredar la configuración que yo tenga por defecto aquí en mi vista de planta o en el sistema normal de ArchiCAD. Voy a la vista de 3D, voy a cambiar aquí de colores simples a colores detallados. Ahora me regreso nuevamente aquí a la vista de la pestaña de la librería y van a ver cómo ahora sí ya se muestra el contorno negro. Ese contorno únicamente va a aplicar para lo que sería la cara del círculo, pero para las aristas laterales esto no se va a graficar. ¿Esto por qué? Porque lo que estamos obteniendo nosotros ahorita es una geometría simulada, es una geometría que está resultando de la resolución del objeto. Aunque es algo muy básico, al ocupar como un truco la cantidad de caras basándose en la resolución, esto pues lo vamos a hacer ahorita así. Entonces, bueno, voy a dejar por aquí el video y voy a continuar en otro para desarrollar ahora lo que serían las caras, pero ya basándome en una instrucción que lo que va a hacer es rebanar el círculo para obtener las caras tal cual deben ser. Y pues vamos a ir explorando un poco más de las funciones para darle un poquito más de complejidad a este objeto. De momento ya está utilizable, ya lo puedo emplear en la vista de 2D y en la vista de 3D. Ya tengo los parámetros para poderlo ver en 3D y en 2D. Entonces vamos a cambiar aquí. Le voy a aquí dar guardar. Le voy a poner el nombre, le voy a poner aquí tuerca. Y le ponemos guardar. Se va a guardar por defecto en la biblioteca incrustada. Ahí está. Y ahora voy a cerrarlo. Estas variables de la H y la R, ahí van a estar, pero ya no están utilizables. Acuérdense que estamos utilizando ahora la tabla. Y esta está dependiendo de la dimensión de la tuerca. Le voy a poner aquí el dato de los parámetros que van a aparecer por defecto, que va a ser en este caso media. Quiero que aparezca por defecto en media. Y pues ya, está en posición horizontal por defecto. Tipo de tuerca hexagonal por defecto. Y ahora voy a cerrar esto. Le doy guardar nuevamente. Y ahora sí, va a estar disponible en mi biblioteca incrustada. Miren aquí al objeto. Va a estar por defecto ya ubicado aquí tuerca. Lo ponemos acá. Ahí está la tuerca. Y ahora esta tuerca la puedo ocupar para algún proyecto. La voy a ir mejorando. Voy a seleccionarla. Le voy a cambiar aquí, por ejemplo, el parámetro. Van a ver cómo aparece ahora aquí en la previsualización. No tenemos nada. Tenemos aquí estos dos valores que no van a hacer absolutamente nada. Los voy a borrar. Vamos a borrarlos de una vez. Abrimos aquí el objeto y borramos esos parámetros. Ya no sirve nada. En la vista previa voy a irme aquí a lo que es la vista 3D. Ahí está. Voy a acercarme un poquito más hacia acá para ver aquí. Ahí está. Es más, esto lo voy a hacer lo más chiquito posible. Esta ventana, a ver, hasta por ahí. Ahí lo tengo. Y ahora voy a copiar acá. Es más, de aquí no lo voy a copiar. Lo voy a copiar de acá. Aquí está. Voy a ocupar aquí pues un programa para capturar la imagen. Voy a ver aquí con capturar ahí la imagen. Perdón, es con capturar, ahí está. Es que es un programa que se ocupa para capturar. Pueden utilizar el que ustedes prefieran o incluso capturarlo con lo que sería el Snagit. Ahí está. Ya está capturada. Ahora esta imagen la voy a abrir. Vamos a buscarla para poder emplearla como imagen previa. El programa que estoy ocupando se llama Sharex. Sharex es un programa que pues digamos que es gratuito. Le doy a abrir. Ahí lo tengo. Voy a darle copiar aquí a esta imagen previa. Copiar. La voy a pegar aquí en la pestaña que dice imagen previa. Le damos un clic aquí. Va a abrirse esta pestaña de imagen previa.
Acá le voy a poner control B, pegar. No pego nada. A ver, arrastro aquí el dibujo. Ahí está. Ya está. Voy a volver a dar clic acá para hacer una especie como de ventana. Como si fuera con la herramienta marco. Ahí está. Hasta llegar ahí. A ver, hasta ahí. Ahí está. Control C. Y luego control B. Ahí está. Y luego cerramos la imagen previa. Y esa es la que va a aparecer ahora aquí. Imagen previa de previsualización. Le doy aquí cerrar. Guardar. Y ahora vamos a revisar ya las definiciones que van a aparecer por defecto en el objeto. Aquí van a ver cómo ya aparece la vista previa, miren. La vista 3D, la vista en sección frontal y en planta. Bien. Aquí podemos modificar después la tabla. Aquí le podemos cambiar, agregar más datos. Estos se van a almacenar únicamente de manera temporal en el objeto. El objeto por defecto va a conservar la tabla original. Si nosotros configuramos la tabla a modo, que puede pasar, la podemos guardar como favorito y vamos a recuperar entonces ya los cambios que hayamos efectuado en dicha tabla. Le voy a poner aquí cancelar y ahora clic en OK. Bien, este es un video dedicado a las personas que están interesados en introducirse al mundo del GDL. Como notarán, algunas cosas son muy fáciles, otras requieren un poco más de meterse a buscar aquí las instrucciones. Pero pues vamos a ir viendo poco a poco cómo este objeto se va a volver más complejo. De momento que comencé con una tuerca, quiero hacer al final un tornillo. Incluso hasta poner una rondana, ¿no? Porque pues al momento que yo haga mis modelados de, por ejemplo, de estructura, necesito de este objeto para poderlo pues ubicar, ¿no? Y colocar en dicho modelo y que pueda enriquecer lo que sería pues mi documentación. Bien, ahora pues lo voy a dejar así. En el próximo video vamos a continuar viendo, explorando más funciones acerca de este mismo objeto. Este objeto se lo voy a compartir de manera pues libre a las personas que me hacen favor de patrocinarme en la página de Patreon. Ya vieron ustedes aquí en el video todas las instrucciones, lo pueden crear, o si no, pues y me gustan pues patrocinar, van a poder descargar de manera gratuita el dicho objeto. Bien, entonces pues por aquí dejo ya este video y pues vamos a seguir con otra serie de videos dedicados a este objeto para que conozcan un poco más acerca de las funciones de GDL y puedan hacer en el futuro sus propias librerías. Gracias.